En línea, invitado especial. Nuestro invitado especial, general José Miguel Soto Jiménez, quien es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y también del partido Quinta República. Bienvenido a En Línea. El movimiento. Movimiento. Ahora, yo quería decirte, para reciprocar estas atenciones que tú han tenido conmigo, decirle que me siento muy complacido de estar aquí, sumamente complacido. Eso parecería un cliché, pero no lo es, un cliché de la formalidad. No puedo decir que es la primera vez que vengo, he estado en otras ocasiones, sí, aunque la localidad fue diferente. Sí. La localidad ha sido Cambiamos la diferente, locación. pero la hospitalidad sí ha sido muy bien. Entonces, para ese público que ustedes han tenido en bien presentarme, les decido que el honrado soy yo. Me siento, vuelvo y repito, muy complacido. Y como moneda de intercambio, quiero darle un saludo a todos, muy dominicanista. Muchas gracias. Es mutuo. Es imposible tenerle a usted aquí y no hablar, como siempre, de los buenos materiales, los buenos ejemplares que usted siempre comparte con el equipo y también con nuestro público. Y para mí es un honor tener en mis manos un libro que sé que está lleno, súper lleno de momentos interesantes, porque nos dice que son relatos militares verídicos, que son cuento de guardia. Sí. General, ¿esto es una joya? Bueno, fíjate, yo siempre doy la misma explicación porque hace quizás 1 o 2 meses que lo pusimos en circulación. Decirle que eso no son mis memorias. ¿Verdad? No son mis memorias porque yo creo que falta todavía para escribir mi memoria, porque todavía daré mucha carpeta en lo que falta. Sí. Bueno, pero decirles sí que son estampas de mi carrera militar desde el principio, desde mi ingreso a las Fuerzas Armadas hasta el final en las Fuerzas Armadas, que fue mi gestión como ministro de las Fuerzas Armadas, pero comienza desde mucho antes. Y entonces ese material, como tú le llamaste, está plagado, muy plagado de experiencias y sobre todo la moneda de intercambio es la verdad. Es la verdad, porque de nada hace usted, ¿verdad? Especulando, distorsionando cosas, y eso tiene una ventaja, que como es mi recorrido por la vida militar, con sus diferentes estaciones, quiero decirle que no hay 2 o 3 testigos, hay miles de testigos que me acompañaron en esta, no sé si llamarle aventura, en esta experiencia vivencial única, porque tenemos que tomar en cuenta que las Fuerzas Armadas no son virtuosas en sí mismas, sino por el papel que cumplen, pero además decirles que es una forma de tener contacto directo con la dominicanidad, por los miles de personajes y tipos de esa dominicanidad que son la materia prima de las Fuerzas Armadas. Así es. General, nosotros quisiéramos aprovechar en el tiempo que vamos a tener con usted diversos temas. Claro. Y uno de ellos, por esa vasta experiencia que usted tiene en lo que ha sido las Fuerzas Armadas, sí, el paso, digamos, por una república que usted conoce, nuestra República Dominicana. Nosotros quisiéramos saber su parecer en 2 vertientes. Número 1, la reunión reunión cumbre con el presidente Luis Abinader y los expresidentes. Y número 2, ¿qué representa esa reunión? Partiendo de que se está tratando un tema tan neurálgico y tan fuerte para la República Dominicana como la emigración haitiana. Sí. Bueno, yo te lo podría responder por los apremios del tiempo de una forma muy taxativa. Pero esa no es mi forma. Yo creo en una vieja sentencia latina que habla de que hay que conocer el origen de las cosas. Félix potuit rerum connocerum causa. Pero no simplemente para conocerla, sino porque se supone que si usted la conoce mejor, si usted la conoce o mientras más la conoce, más facilidad tiene usted de comprenderla y de entenderla. Bueno, entonces yo quisiera comenzar por donde se comienza.
y sin compromisos de edad, debo decirle que hace quizás unos 30 años, cuando yo comencé a incursionar en el tema, hay pocas variaciones en cuanto a mi criterio, porque lo que yo decía antes, hace 30 años, inclusive cuando no podía decirlo, porque los militares, según la Constitución, no pueden deliberar. Pero yo de atrevido y de osado, no solamente lo decía, sino que lo escribía también. Y le cito esto, porque por ahí comienza, para poder entender el asunto de la cumbre. ¿Qué era de las cosas que yo decía? Y aquí quiero hacer una digregación importante. Resulta que antes, y eso es una de las cosas que acondiciona y que mueven a esta cumbre, antes las posturas valederas, dominicanistas, nacionalistas, como usted lo quiera ver, de ese tema, estaba articulado por una especie de élite en la que me incluyo yo, de especialistas sobre el tema, despreocupados por el tema, muy intelectualizados siempre, ¿verdad? Pero ahora hay un fenómeno que yo quiero que ustedes y el público pueda empaparse de él. Esa situación cambió y eso acondiciona todo, porque ya ese sentimiento dominicanista ya no está en las élites ni en los intelectuales, ¿no? Eso está, señores, en toda la población, en toda la población. Y entonces es un tema cotidiano que la gente lo discute, lo habla, hasta en las pulperías, ¿verdad? Y en la cotidianidad, pero en una base social, ¿verdad? Que ocupa casi, yo diría, osado. Tú sabes que a los dominicanos les encantan los porcentajes. Hablar de más de un 80%. Y por esos porcentajes yo quiero decir una cosa. Transcurrido el tiempo, se pensó hasta hace unos años que el temperamento dominicano estaba dividido en dos frente a ese tema, ¿verdad? Casi 50-50, y eso no es verdad. Ni ha sido nunca así, ni ha sido nunca así. Cuando yo hablo del conocimiento de la base, vamos a llamarle así, que es la situación de ahora, y eso es muy bueno, porque hace más consciente a la gente, no importa su criterio, de la razón, ¿verdad? Del dominicanismo y de la seguridad y defensa nacional. Entonces, yo quiero que ustedes reparen en ese elemento. Si no está manejado ya por élites de pensamiento, y quizá la élite no es la palabra más adecuada, bueno, eso hace más difícil manipularlo, ¿verdad? Manipularlo. Porque solamente hay que salir a la calle, poner a hablar con un transeúnte, hablar del tema para que usted vea de lo que se trata, de lo que yo estoy hablando. Entonces yo quería decirle que una de las cosas que yo decía entonces es lo que justifica la cumbre. Lo que le voy a decir ahora. Yo, por ejemplo, me quejaba, no solamente en los programas, sino que está escrito. Y lo que escrito está, es una sentencia bíblica. Yo quería decirle que yo me quejaba de que el Estado dominicano había sido incapaz de articular una política de Estado, no solamente frente a Haití, sino al tema fronterizo, al tema migratorio, ¿verdad? Porque el Estado se expresa precisamente, no es en base a locuciones, sino en políticas de Estado, que tiene que estar basado en los consabidos análisis estratégicos, ¿verdad? Pero el Estado se expresa con política. Y así hay una política de educación, hay una política de salud, hay una política migratoria, hay una política fronteriza, hay una política en las relaciones internacionales. Así que se expresan los estados. Entonces yo me quejaba de que el Estado dominicano en su conjunto, sin mencionar personajes, adolecía o había sido incapaz, en la palabra, de articular política de Estado. Y no quiero hacer mención, porque no es conveniente que ustedes lo creen, si yo también lo digo. Dígale. De una cosa interesante, ¿cuándo tuvimos esa política de Estado? Porque no es que nunca la hemos tenido. Yo estoy hablando de la contemporaneidad, ¿verdad? Yo creo que el último que tuvo una política de Estado y no tan intuitiva fue la dictadura de Trujillo. Había una política de Estado al respecto. ¿Que era buena? ¿Que era malo? Bueno, había una política.
Se puede hablar de otros gobernantes que tuvieran política de Estado, pero yo lo que quiero decir que en todo este periodo, no importa quién sea, el Estado en ese sentido, con esos tres temas, fronterizo, migratorio y política haitiana, entonces se ha manejado siempre de forma intuitiva, ¿verdad? Como la imagen de aquellos electricistas que punchaban con a ver dónde chipeaba, ¿verdad? A veces salía bien, a veces salía mal. Bueno, yo creo que este es un intento valedero de buscar, digo, si esa es la intención real, y de eso se ha hablado, una política de Estado frente al tema que yo considero la principal amenaza a la República Dominicana, que es el tema migratorio, ¿verdad? No es ya el tema haitiano, ni el tema de las bandas, esos son acondicionantes o variables. No. Estamos hablando de la migración. Ahora, ese tema no es que va a pasar, que va a pasar en el futuro, que es otro de los elementos, es que está pasando ya. También la cumbre podría, esto es una deducción lógica, basada en lo que se ha dicho, ¿verdad? En lo que han dicho los actores. Podría ser también, y eso denuncia, lo que hemos dicho mucho también, cierta, la palabra no sería ineptitud, sino ineficiencia del Estado, de esta administración en ese sentido. ¿Me explico? ¿Por qué? ¿Y por qué si usted da pie con bola, si está haciendo lo que tiene que hacer, que se ha dicho tanto, entonces ¿por qué hay que hacer una cumbre de Estado? Una cumbre de presidentes. General, ¿entiende usted que esta cumbre también pudo realizarse para llamar la atención a organismos internacionales? Bueno, eso es parte de. Pero yo te quiero decir algo. En cuanto a la cumbre, lo que hay que llevarse no de las especulaciones ni de las deducciones, sino lo que se ha dicho. Y yo me llevo mucho de lo que se ha dicho. Lo veo, yo sigo ese tema diario con las cosas que pasan y le pongo mucha atención a lo que dice el presidente y a lo que dicen todos los demás políticos, ¿verdad? Entonces hay que tomar muy en cuenta que todo se ha dicho. O sea, estoy hablando en cuanto a la motivación. Yo creo que se ha dicho más lo que se necesitan buenos intérpretes y gente que comprenda el problema, pero todo se ha dicho. Lo primero, ¿cómo nace la cumbre? Señores, no lo saquen de contexto. La cumbre nace ante una serie de una crisis donde esa manifestación masiva, ¿verdad?, se ha quejado. Ahí está el asunto de Friusa. Una expresión. Es una expresión. Entonces ocurre eso. Usted no puede desligar eso de la cumbre. No lo puede desligar. Y de las otras manifestaciones, de la marcha al Palacio, de la marcha del 28 de abril. Usted tiene que meter, eso se ha convertido realmente no en una política de Estado, sino en un asunto de Estado. Lo que viene a satisfacer también otras cosas que yo había dicho antes. Yo dije, y en eso me equivoqué, que en estas elecciones, en las pasadas y en las antepasadas, el tema haitiano iba a ser un tema determinante. Bueno, resulta que no lo fue así, pero ahora sí parece que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque, por eso que te he dicho, porque la base ha crecido, ¿verdad? Entonces, yo lo que te digo, se ha dicho todo. Lo que se necesita es buenas comprensiones. Por ejemplo, el origen. Bueno, la convocó el presidente Abinader, pero resulta que unas declaraciones del presidente de mi partido, que es la Fuerza del Pueblo, él expresó que él lo había sugerido, por escrito, y se habló de ese documento, sí, ¿verdad? Bueno, pero después de eso surgió otro problema que da pie, los problemas dan pie a explicaciones y a luz. Mira lo que pasó después. Después conocimos de que, y en eso coincidieron el presidente Fernández con el presidente Danilo Medina, que después de las 15 famosas medidas aquellas, si lo que se estaba buscando es que ellos ratificaran esa medida, no tenía sentido, sino que lo importante era una discusión en busca de una política de Estado al respecto. Bueno, entonces, primer elemento interesante, eso es lo que se ha dicho, ¿verdad? Después se discutió el asunto de la sede.
porque tiene sus antecedentes. Ahí hay un famoso pacto nacional que se firmó, ¿verdad? Hubo gente que no lo firmaron. Pero general, al principio el presidente Fernández dijo que sí, que iba al Palacio. Y luego, después del fin de semana, el presidente dice que no va. Pero hay un elemento. ¿Cuál es el elemento? Lo que te estoy diciendo. Que hay. ¿Cuál es la objeción? Está la disponibilidad. ¿Cuál es la objeción? Que él dice que si era para ratificar, ¿verdad?, esos 15 puntos, entonces ¿qué había que discutir? Eso era un hecho ya. Pero hay otro detalle, que tiene sus antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes? Que se hizo un pacto de nación. Creo que hubo 3 partidos que no lo firmaron, que fue la Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano y el PLD. Se retiraron y con ello me retiré yo, ¿verdad? Que ya era un aliado de la Fuerza del Pueblo, ¿verdad? Todavía no había participado. Yo no soy un aliado ya. Yo soy miembro de ese partido, ¿verdad? General. Déjame concluir esta parte, por favor. No estoy haciendo ahora la dictadura de la palabra. Bueno, entonces, yo lo que quería decirte sobre esas cosas, sobre eso, ¿verdad? Hay que ver todo lo que se dijo. ¿Cuál fue el otro problema? La sede, ¿verdad? ¿Por qué surge la sede? Yo creo que apropiada de las Fuerzas Armadas. Porque tanto Danilo Medina como el presidente Fernández coincidieron en decir que no era adecuado que fuera el Palacio Nacional. Creo que el presidente Mejía. El presidente Mejía, claro está, que eso refleja su temperamento y su espontaneidad, dijo públicamente sobre eso, dijo, yo voy hasta Gurabo. Si hay que ir a Gurabo, yo voy a Gurabo, ¿verdad? No. O sea que él no tenía sujeciones de ese tipo. Creo que el presidente Fernández sugirió en ese momento que fuera en el Departamento Social, en el CES, ¿verdad? Bueno, pero entonces surgió otro elemento interesante, que fue que se acordó entre ellos, ¿verdad?, en sus comunicaciones y en lo que se había dicho, que fueran las Fuerzas Armadas. ¿Pero para qué? Y eso ¿cómo te digo yo? Esclarece muchísimas cosas. Despolitizar. No. Ese es un elemento, una arista apropiada, ¿verdad? Que en ese sentido enviar un mensaje. Pero además se dijo también por qué. ¿verdad? Lo dijo el presidente Fernández. El presidente Fernández dijo que se le había dicho, se le había comunicado que iba a ser en las Fuerzas Armadas porque se iban a tratar temas sensibles a la seguridad y la defensa de la República Dominicana, que es uno de los atributos constitucionales de las Fuerzas. O sea que simplemente no era un terreno neutro. Entonces, esa es una de las médulas del problema que no se ha dicho. O sea, en ese ballet hubo varias escenas. Y la primera escena, yo interpreto, es un hecho, que los 4 presidentes se reunieron a solas, ¿verdad? Y después de lo que se dijo ahí, que no se ha dicho. Y eso explica lo de la sensibilidad. Entonces, los diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, instituciones, incluyendo Migración e incluyendo a Cancillería, entonces dieron datos que no eran, no sé si había datos secretos ahí, pero esos datos, ¿verdad? Por ejemplo, lo del número de deportados, se manejaron esas cosas. De todas maneras, desde el punto de vista historicista o histórico, es la primera vez que se hace un esfuerzo de esa naturaleza. Me gusta que es particular, y es eso, una política de Estado, ¿verdad? Una política de Estado que ya yo había denunciado hace mucho tiempo que el Estado era incapaz de articular. Si es para eso, entonces es interesante. Pero también, vuelvo y repito, eso deja sobre el tapete que lo que se ha hecho, ¿verdad?, hasta ese momento, con sus virtudes y sus miserias, entonces es necesaria esa política. General, sí. Los expresidentes manejan, tienen acceso a informaciones sensibles, a informaciones que no la maneja todo el mundo en la población.
Y antes de la convocatoria a la cumbre tuvimos acontecimientos en Haití, la visita del canciller en Haití y 2 semanas después viene a la República Dominicana. ¿Estaría coincidiendo ese sentimiento de ese liderazgo representado en los expresidentes en una realidad que es de mayor riesgo que el que pudiera estar en la imaginación del dominicano cotidiano? Bueno, yo creo que tú, con mucha delicadeza, te estás metiendo, ¿verdad? En un tema fundamentalmente político, de política, de macropolítica y de política interna. Pero yo te lo voy a responder. No sin antes hacerte la salvedad de por qué los 4 presidentes. No es una coincidencia vivencial y cronológica de que tengamos 4 presidentes. En una ocasión llegamos a tener 5 presidentes vivos y no se produjo, contando los electos por la voluntad popular, los elegidos por la voluntad popular, y no se produjo esa cumbre. Ahora, mucho se ha dicho en función de eso, ¿verdad? Los muchachos del bochinche han dicho, que hay que ponerle atención también, han dicho que, bueno, ahí no hay nada que buscar porque ellos son parte del problema. Eso se ha dicho. Si no me lo inventé yo, ¿verdad? Pero hay que comprender una cosa. Hay que comprender algo. Yo creo que ciertamente, desde la época de Trujillo hacia acá, en ese tema, ha habido, vamos a llamarle una complicidad colectiva. Pero solamente vemos lo malo. También hubo momentos clarividentes de esas políticas. Pero es simple. A mí me enseñaron en la escuela de guerra, oigan esta frase para que la estudien, que esos son argumentos que no se pueden argumentar. Porque me enseñaron una frase famosa que dice que el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio. O sea que los errores que ellos cometieron, ¿verdad? En estos casos vamos a poner los 4, que la culpabilidad colectiva viene de más para atrás. Entonces, sirvieron a esa posición que cada uno de ellos tiene ahora, ¿verdad? Porque el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio. Y, en sentido general, esa experiencia es la que se convoca ahí para buscar, para estructurar una política de Estado. Hay un elemento, tú hablaste de cosas que pasaron antes de, muy bien, pero también pasaron cosas internas antes de. Por ejemplo, es bueno que se sepa, para que tú, y eso refleja el espíritu de la misma cumbre y el cuidado con que se está tratando para que no salga mal. Óyeme, déjame decirte esto, otra cosa que tiene que ver con ustedes. Cada presidente llevó un equipo de comunicaciones días antes de la cumbre, ¿verdad? Días antes. ¿Para qué? Para defender las posiciones, no, sino para cuidar lo que se iba a decir de ahí, que no fuera a lastimar, ¿verdad? ¿Cómo llamar? La confidencialidad, la línea política de eso. Entonces, aún lo que salió a la prensa fue algo, vamos a llamarle, colegiado. General, hace 20 años aproximadamente que usted fue uno de los que promovió siempre la defensa con el tema fronterizo. Sí. Y mantuvo una postura, como usted lo acaba de decir, que dijo cosas que quizás no debió decir, claro, porque tenía una postura firme sobre el tema de la frontera. Ahora en la actualidad, ¿qué piensa usted que hace falta, que se necesita para continuar firme con el tema fronterizo? Mira, tú por delicadeza estás brincando una cosa. Estás brincando una cosa que no solamente fue lo que yo dije, lo que vi. Yo ejercí el mando. Sí, que lo vivió. Claro. No, entonces, por eso le hablo, fíjate, de 20 años, porque usted lo vivió. Hay estaciones diferentes de mi ejercicio de mando. Todo el mundo habla de la de Secretaría de la Fuerza Armada, pero yo fui comandante de brigada ahí, en la 4ª Brigada en Mao. Sí. Tuve responsabilidad fronteriza. Y anterior a eso, como director de operaciones, siempre traté de aterrizar mis conceptos. Pero claro. Entonces, fíjate, aún las cosas que yo no hice, porque por ejemplo, la gente dice,
Sí, pero ¿y por qué él habla tanto de eso? Porque él estuvo ahí y no resolvió nada, Sí. ¿verdad? Como si se borraran una serie de cosas que yo tampoco estoy interesado Están ahí. en recalcar. Y están ahí. Pero lo importante de eso es eso que tú llamas. Fíjate, las Fuerzas Armadas, yo creo, ya no tanto, pero sigue siendo así todavía. Es la única institución donde se cumple eso que se cacarea tanto de la continuidad del Estado. Por una razón lógica, no doctrinal ni nada, sino porque los presidentes, para colocar los jefes militares, tienen que haber, claro, eso que nosotros llamamos llavadura, afectos, relaciones, lo que sea. Pero los presidentes que entran no se pueden inventar los jefes militares. Tienen que escogerlo entre, por lo menos, oficiales que hayan hecho carrera. Y eso presupone la carrera, no solamente en la escuela, sino también el nivel de experiencia en el comando de unidades, en el ejercicio de funciones, etc. Y entonces tiene que darse esa continuidad. Y bueno, entonces, es un problema que, ante lo que tú me preguntas, yo te digo a ti, yo no creo, ni pongo en duda. Hay que hablar por los mandos, ¿verdad? Que los actuales mandos militares estén fuera de foco. Yo creo que están cumpliendo con su deber. Y ahí tenemos mucha cancha. Porque van a decir, bueno, ¿y esa corrupción qué pasa en la frontera? Yo he dicho que sí, que hay corrupción. Siempre la ha habido. Es más, peor aún. La hay en todas las fronteras del mundo. Con los mismos ilícitos. El tráfico de armas, el tráfico de personas, el tráfico de droga, el tráfico de todo, ¿verdad? Pero hay un elemento que yo no solamente estoy diciendo eso por mi papel de militar retirado y tan ligado a las instituciones. Yo lo estoy ni siquiera en defensa de ellos, sino de la realidad. Mira. Pero general, para que déjeme darle este chingue. Déjame aquí. terminar. No, espérate, que si no termino hay problema. Okay. Sí, no hay problema contigo, digo yo que hay problema. Está bien, ¿Dónde, está bien. para comprenderlo? Yo lo que te digo es, fíjate cuál era la postura. Cuando yo ingresé a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Lo que hoy se llama impunidad. Tú sabes lo que es, que había ilícitos que cometían miembros de las Fuerzas Armadas y hasta jefes militares, lo que sea, que se tapaban. No se sabía. ¿Me entiendes? No se sabía. Eso fue evolucionando a la medida que fue evolucionando la institución y la democracia. ¿Verdad? Pero ¿qué sucede? Yo creo que ustedes reparen una cosa que no me lo estoy inventando yo. ¿Verdad? ¿Tú sabes lo que es? Señores, ustedes han calculado que cada uno de los militares y civiles que están involucrados en el tráfico ese pernicioso a la nación son escondidos. ¿Por qué no? No, busca los medios para que tú veas, ¿verdad? Es más, se ha hecho notorio, y casi es medio relajo, que no es tan relajo, que hay carros que agarran, o vehículos, un Volkswagen donde hay 10 personas metidas. Ya está 18. Y ya está 18, ¿verdad? Y eso, ahora, ¿se ha escondido eso? No, al contrario, se publicita. Sí, pero pero algo peor. El régimen de consecuencias. No, el régimen de consecuencias. ¿Cuál es el régimen de consecuencias? Ahí estamos. ¿Tú sabes lo que está pasando? En lo que corresponde a las Fuerzas Armadas. Lo primero es que esa gente son inmediatamente, no solamente castigados por el reglamento militar disciplinario, sino que son sometidos a la justicia. ¿Tú sabes cuál es el problema? La bola está en otra cancha. O ustedes no saben que hay un proyecto de ley o varios proyectos de leyes para en el Código Penal aumentar las penalidades a esos casos perniciosos. Bueno, entonces, fíjate, otro detalle sobre eso mismo. Señores, diariamente busquen en la prensa, ¿verdad? En la prensa, la cantidad. Nosotros nos enfocamos siempre a la gravedad de la migración ilegal, ¿verdad? Del trasiego de ilegales. Pero señores, busquen la cantidad de armas, de drogas, de cigarrillos, Pero de bebidas. en esta semana acaban de agarrar un camión en forma de cargador Pero de gas. que eso no es excepcional. Cargado de Eso no es marihuana. excepcional. Eso pasa frecuentemente todos los días. Es más, yo creo que la gente ya, ¿verdad? No le pone asunto a ese tipo de cosas. Ya no le sorprende. Ya no le sorprende. Pero señores. Pero a Uchilora sí, que es la pregunta que quiero hacerle al Dale. general hace Sí. rato. Sí. Debe.
Y como usted es usted es miembro de la dirección de la Fuerza del Pueblo, Sí. y yo le voy a hablar un chin de política Pero antes de que claro, se no. vaya, porque Pero, falta ya hemos el tiempo avanzado. hemos estado hablando de otra cosa que no sea, que no sea política. política. Entonces, Sí. ¿qué pasa? ¿Qué pasa, general? Por ejemplo, Uchi Lora decía hoy que el PRM se ha convertido en el campeón del narcotráfico. Sí. Y esto así por el microtráfico, pero la magnitud del tráfico que hay ahora, precisamente hoy, cogieron más de 334 toneladas de droga en el puente multicaudal Caucedo. Sí. En Auyama, plásticas. Sí. Entonces, yo pregunto, general, ¿es que hay demasiada droga o es que no hay quien la combata? No, espérate un momentico. Lo que tú estás diciendo, no te lo tengo que responder yo. ¿Tú sabes quién es que tiene que responder? La cotidianidad. Mira, una cosa más cercana, no menos grave, porque el caso del narcotráfico es realmente pernicioso. No porque le convenga a los Estados Unidos el combatir, sino porque daña la democracia dominicana, que es por lo que todos nosotros estamos aquí y el pueblo dominicano tiene sus héroes permanentes. Tú sabes, te voy a decir una cosa, que es que aquí yo creo que el cúmulo de problemas es tan grande, que no hay capacidad de enfrentarlo ni de responderlo. Mira un detalle que yo le voy a decir a ustedes, de actualidad, de ese tema de Haití. Mira, yo tengo una relación, no porque tengo información clasificada, es en la prensa. Yo me llevo de la prensa, lo que dice la prensa. Mira, desde el principio del gobierno, aquí se han estado capturando alijos de armas, ahí mismo donde tú dices, y en zonas como el ensanche Osama, la San Vicente de Paúl, después en la frontera, ¿verdad? Una cantidad de armamento increíble. Entonces, se agarra el material, ¿verdad? Pero nadie le pone importancia a la secuencia. Primero se especulaba. Creo que eso era vivas de tránsito, que bueno, iban de tránsito. Pero la del ensanche Osama, la de la parte este, que se agarraron varios alijos de armas de guerra. Era también... En Santiago también. No solamente en Santiago. Mira, en la frontera, de este lado, en Jimaní, y después se agarraron varios, dentro del territorio haitiano, acabado de cruzar de aquí, ¿verdad? Sí. Eso, yo no sé si fue que bueno, pero señores, hubo un caso grave, que no sé cuál ha sido el destino, unas armas de la Policía Nacional, ¿verdad?, que aparecieron en Haití. Sí. Creo que AK-47 o algo así. Bueno, entonces yo lo que les digo es que con ese ilícito, el tráfico, pero que eso es parte del problema, porque ya sabemos que parte de las armas que tienen las bandas, las famosas bandas, el origen es norteamericano. Básicamente sabemos que viene de las áreas de la Florida, Miami, qué sé yo qué, ¿verdad? Toca territorio dominicano y se va a Haití y van a parar a manos de las bandas. Pero no es que no me lo estoy inventando. Si usted ve la foto de los bandoleros, si usted ve la foto, usted identifica. Por ejemplo, yo como militar, digo, ese es un M16, yo puedo identificarlo. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, ese es el trasiego de armas. En cuanto a la droga, hay que saber que en la frontera existen lo que se llaman en México y Estados Unidos los caminos verdes. Que a propósito, los caminos verdes son los mismos que usan los ilegales también. Son las imaginarias, sí, es lo mismo. Claro. Pero yo digo que primero pasan por nuestras fronteras interiores. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, yo lo que te digo a ti es que en algún sitio, en algún lugar, hay una convivencia entre lo que está pasando en Haití con las drogas. Pero no es nuevo. No es nuevo. Señores, el general McCaffrey, el zar de la droga, dijo que desde Haití pasaban por la República Dominicana el 35% de la cocaína que llegaba a los Estados Unidos. ¿Verdad? Se sabe también, para cimentar lo que le estoy diciendo, que en algún momento dado
a las autoridades de inteligencia le llamó mucho la atención la cantidad de colombianos que había en Haití. Pero no de ahora con los mercenarios. La cantidad que... Entonces tú no podías decir, ¿qué hacen esos colombianos aquí? Sembrando yuca. Sembrando yuca, no. Estaban en lo de ellos, en su negocio, ¿verdad? En ese negocio sumamente bueno. Ahora, lo que tú preguntas, espérate, que lo tuyo tiene cocorícamo. Porque tú dices, bueno, pero esa coincidencia que hay con el gobierno del PRM, gente relacionada, funcionarios, lo que sea, ¿verdad? Bueno, yo lo que te digo que simplemente lo que hay que reparar en las colindancias, porque aún la denuncia de eso, recuérdense de lo que establecían los romanos, lo escrito está. Así es. Verba volan, las palabras vuelan, ¿verdad? Y lo escrito permanece. Entonces, siempre. lo que hay que simplemente reparar en esas colindancias. Ahora, eso no quiere decir, desde el punto de vista penal, que se está discutiendo eso ahora. Es otro problema, el retraso de la tipología del delito penal en el Código Penal, que también es un atractivo para continuar, porque no hay régimen de consecuencia. Exactamente. Ahí el problema es más complejo. Concomitante al momento. Ahí el problema es más complejo, y tú tienes razón. El problema es la venalidad. La venalidad. Es así. Porque hay casos, bueno, que se van diluyendo, y de un momento a otro aparecen esos inculpados, aparecen libres. Eso es así. General. Cuando pasa el bochinche, cuando pasa el ruido. General, antes yo no puedo dejarlo ir porque el público me va a castigar. De política, general. Trata de que no te castigue el público y tú no me castigues a mí. Vamos a ver. Está definido el tema en la Fuerza del Pueblo presidencial. ¿Quién será el candidato pero señor, de la Fuerza del Pueblo? No me haga esa pregunta. General. Óyeme, la Fuerza del Pueblo, ¿verdad?, tiene un líder histórico, ¿verdad?, que ha sido 3 veces presidente de la República. Y volvemos a la experiencia, ¿verdad? Hay que invitar al general de nuevo. Entonces yo le digo a ustedes simplemente que yo no creo que eso ni siquiera es un tema de discusión, ¿verdad? No es un tema de discusión, naturalmente. Lo que pasa, general, que usted sabe que se habla en los pasillos. Sí, pero no te lleves lo que se habla de los pasillos. Sí. No, Oye una cosa, no te lleves de eso, ¿verdad? Que yo creo que ahora mismo, ¿en qué está la Fuerza del Pueblo? ¿Verdad? ¿En qué está? La Fuerza del Pueblo está en su Congreso elector, ¿verdad? Y en su Congreso elector, que se llama Manolo Tavares Justo, por cierto, ¿verdad?, se están eligiendo las autoridades del partido, ¿verdad?, donde el presidente ha dicho que él mismo tiene que ser sometido a escrutinio. Entonces, fíjate, si hay las cosas que han surgido por las luchas de ciertas posiciones, yo que estoy ahí, ¿verdad?, te digo que no hay tal lucha. ¿Tú sabes cuál es la preocupación? Realmente, y yo creo que es una intención del presidente, de que ese proceso de elección se haga democráticamente, atendiendo lo que se llama la lucha interna. General, entonces se fomenta eso, ¿verdad? Y ahí viene otra pregunta. Para la próxima invitación nos va a hacer esa pregunta, general, porque tenemos otros invitados, Claro. y entonces yo sé que el tiempo es corto, a usted no se le puede dar de que No, una, al de que general hay que darle yo una quiero hora. ser- una hora sí, yo completa. quiero Quedaron muchas cerrar preguntas. diciéndolo a ustedes, porque no solamente ustedes tienen otros invitados, yo también estoy loco por irme ya. No, para usted hay que traerlo, Sí, sí. menudo. Yo lo que te digo a ti es que hay mucha gente que sacándole la quinta pata al gato, me preguntan a mí, pero ven acá, ¿cómo tú estás ahí? ¿Verdad? Tú eres que estás nacionalista, ¿verdad? Si el presidente Fernández tiene, entonces yo le quiero responder finalmente para ir. A ver. Que yo, por mi historial, no estaría ahí, ni por asomo, si yo no estuviera convencido que el presidente Fernández es un dominicanista, carta cabal, y además que ha dado muestra de ser un defensor de la soberanía nacional y del Estado y de nuestro Estado de Derecho. Si no, yo no estuviera ahí. ¿Para qué? General, agradecerle como siempre, usted pues con muchas informaciones interesantes para nuestro público, y me encanta de usted que es muy frontal, dice las cosas como son, claras. Sí, bueno, despedirnos
primero de ustedes y después del público, y decir una frase que suele decir o solía decir el presidente Mejía, que él decía sobre esto mismo y la continuidad. Dice él: si me tocan, bailo. Y yo digo: si me invitan, vengo. Ay, la invitación abierta, Está gracias. abierta, está Vamos a una abierta. pausa. En línea, invitado especial.